Bueno, bienvenidos. Las cosas buenas se repiten o se tienen que repetir cuantas veces sean necesarias. Y hoy en nuestro episodio 20 ya de Trainers Podcast, tengo a mi primera repitente. No sé si por traviesa es repitente o porque de verdad, según yo, lo bueno se repite. Y estoy muy agradecido con Claudia Martínez de que esté con nosotros de nuevo. Porque tiene mucho que aportar, siempre lo he dicho, me inspira en muchas cosas y creo que podemos compartir con ustedes grandes cosas. No voy a quitar más el tiempo, hoy vamos a hablar de los hábitos de una mamá emprendedora. Bienvenidos al episodio 20 de Trainers Podcast. Estás viendo Trainers Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales. Suscríbete, crezcamos juntos. Trainers Podcast. Y los que recordarán el episodio anterior, el 19, tuve el honor de estar con doña Angélica de Martínez y nos compartió la historia de cómo nació Albamar, como una historia de trabajo, de crecimiento, de sufrimiento, de esfuerzo, de satisfacción y de soñar y de muchas cosas, se convirtió en lo que es Albamar. ¿Por qué lo menciono? Porque gracias a Claudia María llegué a doña Angélica y pues Claudita es hija de doña Angélica es mamá de Claudita. Y hoy tengo el honor de tenerla por segunda vez. Le agradezco mucho, de verdad. Tenía el deseo de hacerlo desde hace rato, pero esta mujer parece primera dama de la nación, o tal vez si la hubiera invitado ya hubiéramos podido coincidir un poco antes. Pero eso quiere decir que esto va a estar muy bueno. Espero que en estos meses ya haya podido encontrar su botón de apagado, y si no, pues enhorabuena, déjelo encendido porque ahorita nos va a servir. ¿Lo apago ahorita? No, déjelo encendido, dele un poquito de volumen. Claudita, gracias por estar acá. Hoy vamos a hablar de los hábitos de una mamá emprendedora. Bienvenida al episodio 20, Claudia María, gracias por estar acá. Gracias, Ricardo, gracias por la invitación, gracias por la introducción. La verdad es que, pues porque Ricardo lo dijo, es que lo cuento, pero no es una característica contarlo. Correcto. No es una característica. Y cuando hablábamos antes de empezar a grabar, es que la idea es llegar a más mujeres, bueno, llegar en sí a las personas, poder edificar, poder inspirar, poder dejar nuestra vida, nuestra experiencia para poder ayudar a la vida de alguien más y poder sumar, ¿verdad? Y ahora que Ricardo hizo la introducción, aprendí de mi mamá, ¿verdad? A ser trabajadora, a ser entregada, a ser apasionada. Y si no han visto el podcast de mi mamá, el 19, por favor tienen que ir a verlo porque está buenísimo. Una gran enseñanza. Y ahora con la entrevista espero que podamos hacer una mezcla muy bonita porque hace ¿cuántos años empezaron mis papás? Mi mamá cuando inauguró el restaurante Albamar del Tobogán, yo tenía 6 años. Jesús. 6. Hace un par de años. Sí, hace como unos 15 años. En los 80 más o menos, en los 80, pero contaba ella, no recuerdo el año exactamente. Y entonces, pues crecí ahí. Varias de mis amigas dicen, creciste en la panza aprendiendo de negocios, ¿verdad? Y mucho de lo que mucho de lo que yo soy es gracias a la enseñanza de mis papás. Correcto. Gracias, Ricardo, por la invitación. Con gusto, y por eso empecé por ahí. Los que no han visto el primer episodio de Claudia María, ella nos contaba la otra vez que decidió no trabajar en este momento en la empresa familiar, ¿sí? Hay razones muy importantes y eso es algo bonito cuando uno en realidad empieza, creo que es así, empieza a tener claras las cosas y las va teniendo claras poco a poco, las decisiones van cambiando. Muchas veces, lo he visto con jóvenes, se gradúan del colegio y toman una carrera porque la tienen que tomar siendo muy jóvenes. Muchas veces, muchos de ellos, no todos, escogen una carrera cuando todavía no la tienen clara, toman una decisión cuando son adultos y no la tienen tan clara. Usted decidió no estar en las empresas familiares y decidió emprender. Claudita, ¿por qué decidió emprender? ¿Qué la llevó a tomar esa decisión? ¿Y qué tan fácil o difícil fue tomarla? Ok, muchas gracias. Cuando yo tuve a mi primera hija, a Valentina, hoy por hoy tiene 11 años, pues trabajar en una empresa familiar tiene uno hasta cierto punto flexibilidad
Y entonces yo me podía llevar a mis hijos. Yo me llevaba a Valentina a los 6 años. Primero en la panza. Primero en la panza, sí, por supuesto. Ay, esas son historias bien bonitas. Bueno, de ahí viene el trabajo, ¿verdad? Mi mamá, sí, definitivamente tiene que volver a invitarla a muchas cosas que Faltan mi mamá no contó. Faltan. Pero mi mamá cuenta parte de su historia, que ella embarazada cargaba las cajas de pollo y se las ponía aquí en la panza, ¿verdad? Y así era, y trabajaba ya hasta los 9 meses, y ella tiene varias historias de destazando y le empezaban los dolores, y ella salía y... Entiendo por qué no le dicen Claudia a sus amigas. Ajá, ya, ahora sí puedo decir libremente porque me dicen polla a mis amigas. Y entonces yo ya tenía 9 meses de Valentina y estaba trabajando con mis papás, distribuyendo un suplemento alimenticio que mi mamá en ese entonces tenía la marca. Y yo a los 9 meses, yo el 6 de noviembre estaba trabajando. Terminé y sentía un poco de dolorcito, pero terminé de trabajar ese día como a las 8 o 9 de la noche. Llegué a la casa, le dije, mamá, me duele un poco, le dije, ay, recostate, me recosté, y a las 3 de la mañana empecé contracciones y todo. Cristo. Y como mi mamá, partos muy rápido, gracias a Dios. Aquí viene la primera parte, Ricardo, quiero comentarle del cambio. Su pregunta fue por qué me decidí emprender y ya se la voy a contestar. Pero mi mamá daba luz y de una vez se levantaba, ¿verdad? De una vez ella iba a trabajar. Entonces ahora mi viejita me decía, descansa, tómate tu tiempo, ¿verdad? Entonces yo di a luz y me cuidé, porque mi mamá dice, bueno, cuando uno se descuida mucho tiene las consecuencias. Entonces me cuidé, estuve en la casa, hice mi post-pre, no sé. Bueno, no hizo casi. Pre no, pero sí hice post. Y entonces descansé, estuve ahí cambiando muchas cosas. Hizo 6 horas de pre. Mi mamá siempre aconsejándonos desde su experiencia, que ella trabajó mucho, y si ustedes ven el podcast, ella dice, dejaba a mis hijos. Entonces, las nuevas generaciones tenemos que aprender lo bueno que nuestros padres nos dejaron, con muchas, sumando todas las nuevas, todo el aprendizaje, todos los nuevos estudios, ¿no? Digamos, del cerebro, de la neuroplastía, que ya nuestro cerebro es moldeable, que nosotros podemos irlo formando. Todo eso nosotros no es como, ay, así nací, así voy a morir, ¿verdad? Entre los viejitos o entre los padres, los abuelos está que hasta uno va a terminar así, no recuerdo el refrán exactamente, pero que el que nace así muere así. Hoy por hoy nosotros sabemos que no es así. Podemos romper esos patrones, ¿verdad? Podemos romper esos patrones. Entonces, yo estuve con mis papás, y cuando Valentina tenía 6 meses, yo le voy a abrir realmente mi corazón. Yo le dije a mi esposo, celebrémosle la piñata a Valentina. Y él me dijo, ¿verdad? En aquel entonces, le estoy hablando hace 11 años, nosotros no conocíamos todo lo que hoy por hoy conocemos. Entonces mi esposo me dijo, no hay dinero. Frase que por supuesto ya nunca van a escuchar en nosotros, ahora que sabemos de afirmaciones y bueno. Entonces yo le dije, bueno, voy a ver qué hago. Le dije, y empecé a buscar algo para hacer y encontré un emprendimiento muy bonito que me encanta, que lo disfruto, y cuando yo vi que era muy rentable, luego tuve mi segundo hijo, pero eso sí, yo, digamos, de la lección aprendí de mi mamá, trabajo. Entonces, por la piñata de Valentina. Por la piñata de Valentina. Fue que decidí emprender. Bueno, o se encontró con el emprendimiento cuando dijo, voy a ver qué hago, y vio que era... Sí. Okay. Voy a ver qué hago, dije yo, y encontré un emprendimiento que me encanta, muy rentable, la verdad es que muy rentable, y entonces seguía trabajando con mis papás y con el emprendimiento. Entonces, pero digamos, a mí me tocaba supervisar Huehue, me tocaba supervisar obviamente la capital porque estaba viviendo en Guate, después me fui a vivir a Sololá, Xela, bueno, y el punto es, voy a tratar de resumirlo. Yo agarraba a mis 2 hijos, uno atrás, uno adelante, me iba con ellos cantando, me gustó mucho la maternidad, yo nunca me lo imaginé, pero en cuanto yo di a luz, mi chip cambió y por eso es que hoy estamos aquí. Porque he llegado a hacer una sinergia muy bonita entre la maternidad y el emprendimiento. Y entonces llegó un momento en que yo iba, venía, yo me podía llevar a los nenes a la oficina por ser empresa familiar, pero yo le cambiaba los pañales, yo me cambiaba la nena al pañal en una mesa, en el escritorio. Y llegó un momento en mi vida dije yo, no, y mi mamá me dijo, mija, no repitas, ¿verdad? Trataba de no repetir con el hecho de llevármelos y de estar con ellos. Hasta el momento dije, no, yo siento que es momento de volar. Y la otra vez yo le hacía a usted una broma y yo le decía,
¿Cuál de ¿A todas? usted? Ajá. No, yo le hacía una broma que usted me dijo, Claudita, estoy pasando frente a su casa. Ajá. Y yo le dije, dejó vista la ropa, vio si iba a ver dejó hecho el almuerzo, ¿no? Sí. Dejó la ropa en remojo, Ajá. porque como mamás emprendedoras no es lo mismo. Yo le decía a mis hermanos, una vez uno me preguntaba, mira, ¿y por qué te fuiste? Yo le dije, es que decís, hay reunión, ¿verdad? Y vos te levantás, te vas, y tu esposa es la que se queda viendo la casa, viendo que hay almuerzo, viendo la ropa, pero vos te levantas. Para una mujer realmente es muy diferente, es muy diferente. Por supuesto que tenemos las habilidades, pero tenemos que aprender a tener un equilibrio. Entonces yo, en ese momento de mi vida, yo dije, no, mis hijos están pequeños, quiero estar aquí con ellos, en este emprendimiento me permite, se oirá como muy quemado, por decirlo así, pero me permite ser dueña de mi tiempo. Ser mi propio jefe. Sí, ser mi propio jefe, tener mi propio horario. ¿Verdad? Quemado, pero cierto. Quemado, pero cierto. Sí. Pero así es realmente. Entonces yo me fui acomodando y mientras mis hijos estaban pequeños, yo lo llevé desde casa. Para mí la pandemia, sé que para muchos no, pero la pandemia fue una gran bendición porque me tocaba irme a Guate a capacitaciones y yo volvía a subir a los nenes, ya no tan frecuentemente, pero yo me iba una vez al mes y yo, vámonos mucha. ¿Verdad? Yo en el fular aquí con la nena de mano y con el bebé aquí de fular, siempre lactancia materna. Entonces, pero la pregunta, ¿qué me llevó a emprender? El poder ser mamá presente. Esa fue la pregunta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me llevó a emprender? El poder estar con mis hijos, es el mamá presente. Ya en la entrevista se va a ir dando todo lo que yo he aprendido de la maternidad, que es muy importante. De 0 a 6 años es sumamente importante la presencia, sobre todo de mamá. Hay puedo decir nombres, ¿no? Por favor. De quienes he aprendido. Por favor. Hay una terapeuta que me encanta, que se llama Ivonne Laborda, a quien yo agradezco, ella es española y muchas veces nosotros no sabemos a quiénes llegamos detrás de las pantallas. Totalmente. Pero ella ha impactado mucho en mi vida y ella explicaba que si está la mamá presente y la abuela, el abuelo, el papá, el tío y todo no están presentes, no pasa nada porque el niño es un niño estable con seguridad emocional. Si por el contrario la mamá no está, pero sí está la abuela, el tío, el papá, el hermano, el niño es emocionalmente inestable, ¿verdad? Sí. Por supuesto que habrá sus excepciones, pero en general así. Entonces yo dije, yo quiero estar con mis hijos y mi mamá, mi viejita linda, me decía, no vayas a repetir la historia, no vayas a dejar a los nenes, trabaja, esforzate, ahorra, que es la esencia de mi mamá. Ajá, ¿verdad? El ahorro. Yo me iba a hacer las uñas al salón y mi mamá, yo no te enseñé eso, me decía, ahorra, mija, ahorra. ¿De dónde me saliste así? Sí, ¿de dónde me saliste así? Y más ahora que imagen, ¿no? Con a lo que me dedico, ajá, pero fue realmente eso, Ricardo, correcto, y poder ser una mamá presente y estar con ellos. Ok, hay una razón muy filosófica, muy personal, no fue una decisión personal, nada más. Y antes de empezar a grabar hablábamos mucho del emprendimiento. En realidad, Claudia cree mucho en el emprendimiento, lo mismo que yo. Pero lamentablemente hay una estadística demasiado dolorosa de fracasos en el emprendimiento. Y entonces a veces pareciera que fuera malo. En realidad el emprendimiento no es malo. Cuando hay una razón, esa razón me hace actuar diferente, creo. Hoy estamos hablando de los hábitos de una mamá emprendedora y vamos a entrar más en materia. No es lo mismo solo emprender porque tengo un sueño y seguir haciendo las cosas que hacía antes de ser emprendedor, o no siendo emprendedor, siendo empleado, siendo desempleado, o siendo un jovencito que todavía no trabajaba. No, es lo mismo. La vida toma un giro de unos 45, 90, 180 grados, no lo sé. Lo que quiero atacar acá, Claudita, yo no sé si es el fracaso del emprendimiento o es promover mejor el éxito hacia el emprendimiento a través de esta pregunta. Según usted, yo la he visto a usted en estos 2 años que llevo de conocerla, que es un gusto para mí, que si alguien se decide a tener una evolución en ciertas cosas de la vida, es usted, entre muchas otras personas que conozco, pero usted especialmente me inspira en eso. ¿Cuáles son los hábitos esenciales para usted que considera que un emprendedor y una madre emprendedora debería tener? Wow, importantísimo. Eso pasa, primero el emprender, cuando usted estaba redactando la pregunta, yo pensé que muchas veces por el emprender es salir de mi zona de confort.
Ajá. Y es darme el encontrón con muchas cosas que yo no sabía que tenía que trabajar en mí. Correcto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, como hacer una evaluación, una autoevaluación, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre me voy a la raíz del por qué. En la crianza, por ejemplo, cuando empecé a aprender, a mí me encanta aprender, no lo sabía, realmente no lo sabía. Es muy autodidacta, ¿verdad? Porque cuando yo estuve, yo le compartí a usted que personalmente no estoy muy de acuerdo con la forma de enseñar, ¿verdad? De la educación. De hecho, nosotros decidimos, yo hablé con mi esposo, le presenté y ya somos escuela en casa, nosotros somos familia homeschool. Por muchas razones también personales, vamos a grabar otro podcast. De homeschool, sí. De homeschool, sí. Sí. Y entonces, a mí me gusta aprender. Yo no lo sabía, les digo, porque no me gustaba, a mí, de verdad, yo sentí sufrido el colegio. Ricardo, la otra vez me molestaba donde está mi botón de apagado, pero soy muy motriz, me gusta moverme, y yo tenía que estar sentada. Y eso para mí en el colegio era como un castigo, porque yo siempre tenía que rebelde. Estar quieta, y ese quieta, digamos. Entonces, no existe. Entonces, y no existe para los niños tampoco. Correcto. Todos los niños no debería, quieren pues, moverse, sí. Lamentablemente existe, Sí. pero no debería. Exacto, no debería. Entonces, empecé a investigar. Yo di a luz y yo sentía que mi lactancia no era buena, o sea, que no fluía, empecé a estudiar y empecé a leer y me leí libros de lactancia y ahí empecé a aprender sobre la crianza. Y entonces ahora sobre los hábitos que usted dice, yo anhelaba, yo decía, bueno, yo voy a hacer esto, pero me daba cuenta que no lo hacía. Entonces yo dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y entonces ahí fui investigando y fui leyendo. Yo realmente quiero promover en todos ustedes la lectura tan importante, porque eso es lo que a uno le ayuda a ir transformando y cambiando lo que uno tiene que mejorar. ¿Sí? Entonces, si Perdón, yo digo... Entonces, acepto lo que tengo que mejorar, ¿verdad? Si no lo acepto, lean todo lo que quieran, que no lo voy a cambiar. Perdón que le haya interrumpido. Eso sí, tiene razón, acepto. Entonces, yo... Leo lo que tengo que mejorar. Leo lo que tengo que mejorar, exacto. Entonces, en cuestión de los hábitos, digamos, un hábito, por ejemplo, a mí me encantaba acostarme de noche, muy tarde. Tardísimo. Muy tarde, yo trabajaba de noche. Y al Me otro decía, día, soy más productiva en la noche. soy más productiva en la noche. Entonces yo me acostaba y yo trabajaba en la noche y todo con la excusa de no tengo tiempo durante el día. Y entonces al otro día, como arrancar motores, me llevaba un poco más de esfuerzo, ¿verdad? Y lo fui descubriendo en el camino. Voy a hablar de esto, que tal vez ha sido una de las últimas transformaciones que yo he tenido en mi vida. Hace 2 años que yo conocí a Ricardo. Ricardo me dijo que leyera un libro que se llama Mañanas Milagrosas. Ese cambio de hábito para mí fue realmente tremendo, que 1 hora antes yo no tenía que ver pantallas, teléfono y todo. Yo, ok, bueno, entonces lo hice, me obligué a mí misma a hacer ese cambio y ahora disfruto mucho, impresionantemente. Mi esposo se levanta súper temprano, ahora los dos, pero yo le decía, ¿cómo le haces para levantarte tan temprano? ¿No? Y yo decía, ay, no, es que estoy desvelada, es que los nenes, y me quedaba otro ratito en la cama, y me daba cuenta que mi tiempo no era productivo. Entonces, los hábitos es, yo me acuesto temprano, y por supuesto, ir cambiando. Y en el libro, el último libro que Ricardo me recomendó para leer es El monje que vendió su Ferrari, y ahí hablan acerca, que lo hemos escuchado también en muchas otras ocasiones, los 21 días, ¿verdad? Los 21 días. También me encanta escuchar a Marian Rojas Estapé. Ella habla de neurociencia y ella habla de, bueno, ya también lo hemos visto, de la neuroplastía que le decía del cerebro. Entonces, ahí está la explicación científica de que yo puedo ir moldeando mi cerebro y realmente cambiar un hábito. Entonces, bueno, listo, me acuesto temprano y la levantada, pues no era tan sencilla. Y otra vez, entonces, ¿qué pasaba? Me levantaba, por decirles, 4 o 5 días temprano y después no. Volverlo a intentar. Yo lo que he descubierto, Ricardo, es que para tener buenos hábitos tenemos que volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar hasta que se vuelva algo natural en uno, ¿verdad? Entonces, otro hábito para mí es la organización. Bien importante. Yo
cuando empecé el emprendimiento era como lo que le venden a uno es multitask, ¿no? Que puedo hacer varias cosas al mismo tiempo. Y entonces yo tal vez estaba haciendo el almuerzo, me encanta cocinar, ahora sabe por qué, me encanta cocinar, ya puedo decirlo libremente, la herencia de mi amada madre. Y yo haciendo el almuerzo y tal cliente, le mandaba un mensajito al cliente, ¿verdad? Y así, jugando con la nena y me recordaba de algo y, hacía, espérame, le decía a la nena y hacía otra cosa, ¿verdad? Y entonces, entre todo lo que he ido aprendiendo que de la crianza, es tan importante llenar el tanquecito de amor de nuestros hijos con mirada, con presencia. Hasta hay unos memes que dicen, mamá, mírame, pero con tus, no, mamá, escúchame, pero con tus ojos. ¿Por qué? Porque como mamás a veces estamos, el niño hablándole, sí, te escucho, pero realmente no, y yo tuve que aceptar eso que le venden a uno, que uno puede hacer un montón de cosas al mismo tiempo, no es cierto. Y en el monje que vendió su Ferrari dice, tu cerebro no se puede enfocar en dos cosas, tienes que enfocarte en una sola. Entonces, otro hábito que yo dije es un horario para mi familia, como mamá, un horario para mi familia, un horario para mis hijos, un horario para el homeschool y un horario para trabajar. Y en ese horario para trabajar yo tengo que sacarle, perdón mi chapinismo, tengo que sacarle raja a estas horas para poder ser productivo. Y entonces ahí fue la organización. Otra cosa que me ayudó mucho también es que a mí me encanta Marie Kondo, es de organización. Es que he aprendido de muchas cosas, porque yo decía, tengo que buscar algo que me haga fluir en la casa, ¿verdad? Entonces empecé a sacar muchísimas cosas que no necesitaba y yo dije, bueno, con lo básico en la casa, no tener, y obviamente eso también va parte del ahorro, si no necesito zapatos, pues no me voy a comprar zapatos, ay, me encantaron, los necesito, ¿no? Ok, listo, no los voy a comprar, así estoy acostumbrando también a mis hijos, yo mucha lo necesario, lo básico, no necesitamos tantas cosas, el ahorro, por supuesto, y entonces fui que yo me recuerdo que mi suegra llegó una vez a la casa y me dijo, mire, le traigo unos tenedores, me dijo. Y yo dije, ay, tan chula mi suegra porque... ¿Me los va a regalar? Me los regaló, porque tengo pocos tenedores. Tengo pocos tenedores. Dijo, pobrecita, no tiene tenedores. Entonces, tengo pocos. Pero digo que mientras más tiene uno en la casa, más trabajo, más chance para ordenar. Entonces trato como de tener lo básico, más alboroto, ¿verdad? Sí. Otro hábito de una mamá emprendedora es enseñarle a sus hijos a ser independientes. Yo amo la filosofía Montessori, soy guía Montessori, me encantó, también me he leído libros de Montessori y entonces lo que hice fue desde pequeños, ¿verdad? Desde 6 meses los sentaba, ellos me ayudaban a ir haciendo el fresco, todas las cosas las coloqué abajo accesibles a ellos para que ellos pudieran sacar sus cosas, tratarles de hacer a ellos independiente, les pongo banquitos, ellos tienen una torre para poder subirse y lavarse ellos los dientes, pero normalmente la crianza que tenemos es que yo te lo hago todo, porque para mí como mamá es mucho más fácil, pero no nos damos cuenta que el impacto al final es que los vuelvo muy dependientes de mí. Entonces, yo me recuerdo que conocí a una mamá, fuimos una vez a una piñata y había una mamá, y lo comentamos con mi esposo, que le daba de comer a uno, le daba de comer a otro, le daba de comer a otro. Ya casi le daba al esposo también. Ya casi le daba al esposo, pero eran pequeños los tres. Y yo, al principio que comiendo solitos, me tocaba limpiar más, pero... después se vuelven independientes, entonces yo a mis hijos nunca les he dado de comer, entonces en hábitos para mí es el dormirme temprano, levantarme temprano, por supuesto Ricardo, que no lo voy a dejar fuera, la oración, ¿verdad? Estamos escuchando hoy por hoy afirmaciones positivas, ¿verdad? Reprograma tu cerebro, y eso ya nos lo dijeron hace más de 2000 años, que vida y muerte nosotros tenemos en la boca, entonces la oración para mí, el realmente buscar a Dios, el entregarme a Él, el que de Él emana la sabiduría, aprender que si algo pasa en mi vida, aunque duela, es para bien. Entonces, leer la palabra es el mejor libro de liderazgo, lo dice John Maxwell, el mejor libro de liderazgo es la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo yo empecé? Primero, mis hijos, mi trabajo, y en un momento en mi vida dije, ¿y yo? ¿Dónde estoy yo? Entonces, ahora trato de hacer una sinergia entre mi tiempo, mi espacio, mi momento, ¿verdad? Que eso es en la mañana, hacer un poco de ejercicio. Le voy a ser muy honesta también, cuando no lo hago,
también me aplaudo y me abrazo porque nosotros nos autoflagelamos y nos exigimos mucho y ponemos la vara como muy alta, ¿verdad? Y a veces nos comparamos con ver a los demás. Y usted decía, ¿por qué el emprendimiento es frustrante? Porque yo me comparo con el otro y ando viendo, a ella le fue bien, a él le fue, y yo no, ¿por qué? Porque tuvimos diferente crianza, venimos de diferentes mundos, entonces yo tengo que conocer cuáles son mis debilidades para convertirlas en fortaleza. Eso sí lo aprendí en administración de empresas. FODA. Lo único que aprendí. Lo único que aprendí en la universidad. El FODA, ¿no? Bueno. Ver cuáles son mis fortalezas, mis debilidades y convertirlas en fortalezas y en oportunidades. Pero yo tengo que conocerme, hacer una introspección de que es, buscar ayuda también, porque por eso es que yo conozco a Ricardo, invertir en mí. Yo dije, bueno, vamos a ver, y le aprendí bastante, muchísimo le aprendí a Ricardo, le sigo aprendiendo, por supuesto. También tuve un tiempo. Me dejan visto a veces, les confieso, ¿verdad? Pero ya la perdí. Ya estoy cambiando ese hábito. Es broma. También tuve por 2 años un coach, después voy como cambiando, ¿no? Ahorita, ¿Son fuentes de aprendizaje? Sí, son fuentes de aprendizaje. Es válido. Pero hay que como rodear. Otro hábito del emprendimiento es rodearse. Lo hemos oído también, que estará muy quemado, que somos el resultado de las 5 personas con las que más convivimos. Sí. Lo escuchamos, pero no cambiamos a nuestro entorno. No somos conscientes. Sí. O sea, yo escucho cosas, yo veo, por ejemplo, para mi hábito del emprendedor es 0 redes sociales. Para mí, yo soy 0, mi esposo me dice, nosotros nos la llevamos de que no vemos redes, pero en un ratitito, por ejemplo, yo a veces hago una publicación y veo 2, 3 reels y digo, ¿qué está pasando? Sí. Claudia, ¿qué está pasando? Entonces lo dejo. Pero yo no estoy, incluso mi amiga me dijo, vos, mira, te escribo tal cosa porque ya sé que no miras, te llamo porque ya sé que no miras Facebook, ¿verdad? Sí, que estoy viendo pues, en Facebook puros reels de como el meme, ¿verdad? Que estoy viendo, la ambulancia la tengo que llamar. ¿Ha visto ese meme? Que andan viendo, riéndose, sí. Tengo que llamar a la ambulancia. Sí, pero incluso nos excusamos viendo Facebook diciendo que estoy viendo cosas que me suman. Sí, por ejemplo. Hasta para eso hay momento, Claudia María. Para eso hay momento. Entonces, no aprendo, no me aplica, no me suma cuando yo estoy mezclando tanto, ¿no? Eso, entonces hábitos, dormir temprano, una alimentación sana, hacer ejercicio, pero eso es lo que yo he cambiado a mí, pero realmente... Eso es lo que a usted le ha funcionado. Sí, pero no sé en cuál de todos los podcasts que escuché, porque yo voy en el carro escuchando podcast, yo no miro noticias, yo no escucho... ¿No hay reggaetón? De mi equipo, qué bueno. No, yo no escucho música, hoy por hoy, digamos, me junté con una amiga, comadre, yo le dije, comadre, ¿tenés TikTok? Y me dijo, yo no consumo eso, y me gustó su frase, y dije, sí, porque le damos consumo a lo que nosotros llevamos a la boca, pero consumo con mis oídos y consumo con mi vista. Entonces, ¿qué estoy escuchando yo mientras yo voy en el carro? Tropecé de nuevo con la misma piedra, ¿no? O todas esas canciones. Rata de 2 patas. Rata de 2 patas, sí. Entonces, ahora yo voy ¿qué escucho yo cuando voy en el carro? Que también es un hábito, escucho podcast, ¿verdad? Y si necesito, lo voy mezclando entre podcast, alabanzas. Yo cuando me voy sola voy hablando con el Señor y voy platicando con Él es mi compañero, yo le cuento mis planes y voy también a veces escuchando prédicas, pero voy nutriéndome, porque como mamá, bien importante es que yo tengo que nutrirme para poder nutrir a mis hijos. Total. Porque, por ejemplo, sabemos que la Coca-Cola, dije una marca, sabemos que una gaseosa con azúcar es mala, por ejemplo, ¿no? Sabemos, pero yo me la tomo, vos no te la puedes tomar porque te va a hacer mal. Porque te va a hacer mal, pero nuestros hijos crecen más de ejemplos, más que lo que nosotros estamos a decirles, nuestros hijos crecen más de ejemplos. Entonces, hay cosas que a mí me gustan, pero que yo he renunciado y yo digo, no, esto no lo voy a hacer. Entonces, yo no puedo decirle a mis hijos, mucha, hagan esto, pero yo estoy haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, para mí, un hábito de una mamá emprendedora o de un emprendedor, porque también hombres. Un poco la coherencia, ¿verdad? Sí, eso.
hay que ser congruentes. Yo les digo a las de mi equipo, les digo ustedes no pueden decir, Señor, yo creo en ti y yo sé que tú me ayudas, pero al ratito estoy bien afanada y bien afligida de lo que me va a pasar. Entonces, o creo en ti o no creo en ti. Entonces yo le digo congruencia. Si yo creo realmente en la palabra de Dios, tengo que esforzarme por vivir, la verdad. Entonces, hay un montón de... No es que solo porque creo vayan a pasar las cosas, es que yo tengo que accionar. Esa palabra la usa usted muchísimo. Mucho, sí. Claudia María nos ha hablado mucho en los hábitos en que ella los ha aprendido de una u otra manera, con una persona, con un libro, con un podcast, con experiencias. Quiero hacer esta pausa porque al final nosotros tenemos que identificar nuestras oportunidades. Si no las identificamos, podemos leer 1000 libros, pero no sabemos qué aplica en nosotros y qué no aplica, porque también en esos libros que menciona Claudia María o cualquier otro, también hay cosas que no me aplican y que no van con uno, no van con sus principios, con sus valores, con sus creencias, que veo que usted es una mujer de mucha fe, es tener criterio. Y para tener criterio no hay que ser necesariamente universitario, puedo serlo, puedo no serlo, y puedo tener ese criterio de saber qué me suma, qué no me suma, y cómo puedo modificar esos patrones que me han llevado a lugares que me sirven y que me han llevado a lugares que no me sirven, que no me suman, que me hacen sufrir, que el sufrimiento va a estar presente de muchas maneras, pero es mucho mejor cuando he aprendido a saber manejar, salir de ellos y aprender de ellos y en realidad ser mejor, en este caso emprendedor. No sé si nos va a dar tiempo a hablar de tantas cosas de un emprendedor que tiene que saber aprender a vender y muchas otras cosas que no hemos hablado de eso, pero creo que es más importante la profundidad que usted le está dando a sus respuestas, Claudita. Avancemos pues con las preguntas. Dele, profe, con el examen. Ok. Ok. No siempre es fácil, Claudita. Ya de alguna manera esta pregunta que le voy a hacer ahorita ya está bastante contestada por usted, porque no es fácil cambiar los hábitos. Ya hay otro libro que va a leer, según tengo entendido, que es el de Hábitos Atómicos. Es uno de tantos libros de hábitos que hay por ahí que a mi criterio está muy bueno y que nos habla precisamente de cómo nuestro cerebro se acostumbra tantísimo a esas cosas que se nos hacen fáciles, a esas cosas que nos dan placer, como las redes sociales, por ejemplo, o como el tener o el alcanzar de una manera sencilla. Y en el emprendimiento a veces nos pasa que vendimos o hicimos nuestra primera venta y ya nos estamos gastando las ganancias. Es parte de un placer que genera dopamina en nuestro cerebro, es físico, no es nada más de inventárselo. Pero a ver, ha sido fácil. Ya aprendió, ya le es más fácil implementar nuevos hábitos. Sí. ¿Ha tenido complicaciones? ¿Ha tenido desafíos, Claudia María? Por supuesto que sí. Era lo que yo le decía a usted, que digamos, con lo que estoy ahorita, y escuché un podcast que me encantó, hacerme la pregunta, ¿qué te debes? ¿Qué te debes? Y yo, ¿qué me debo? Realmente a mí sí me gustaría tener la disciplina todos los días de tener una rutina de ejercicios. Eso es lo que yo en este momento, hoy por hoy, me debo y digo, listo, lo voy a hacer. Lo he intentado, digamos, hago ejercicio y 2, 3 días no. Hago ejercicio, 2, 3 días no. Yo quiero realmente tener la disciplina todos los días. Llueva, truene, relampaguee. Escuchaba otro podcast donde él decía que aunque tuviera que ir a dar una conferencia a otro país, pero que 10, 15 minutos él se desconectaba y se iba a hacer ejercicio. Yo dije, listo, esto es para mí. Yo en el hotel, yo lo voy a hacer, yo tengo que tener esa disciplina, yo de tener relampaguee. Entonces, es que cambiar ciertos hábitos, digamos, requiere de mucho más esfuerzo que otros. Totalmente. Entonces, yo digo, yo voy a hacerlo, yo lo voy a hacer, yo creo mucho hoy por hoy. Como le dije, ya estaba escrito en la palabra de Dios que vida y muerte tenemos en nuestra boca, pero realmente el decir las cosas, siempre afirmaciones positivas, el creerme, el decir yo puedo, estoy mejorando, soy paciente, soy tolerante, esas son las afirmaciones que yo estoy trabajando en mí, decir yo soy paciente, yo tengo dominio propio, los frutos del Espíritu Santo, paz, paciencia, tolerancia, mansedumbre. Entonces sí requieren algunos hábitos de mucho más esfuerzo, porque muchas veces lo que hacemos es la queja, y yo tuve hace muchos años un capacitador que decía, mientras más se queja, más se aleja, me decía él, ¿verdad? Y ahora lo vemos como le decía.
Exacto, más me pasa como repetitivo. Una capacitadora muy buena que conocí es que dice, ay, es que no vendo. Hecho. Ay, es que nadie me quiere pagar. Hecho. O sea, todo lo que salga de tu boca tienes que darlo por hecho. Entonces, sí requiere mucho esfuerzo. En algunas áreas el cambiar hábitos y en otras áreas no. Lo que yo le recomiendo realmente es que si esto me está llevando más chance, busco ayuda, ¿verdad? Y esa ayuda va con, por ejemplo, la terapia. Yo me di cuenta, yo dije, ¿por qué sigo teniendo esta reacción ante ciertas situaciones? Yo dije, no. Es que el prójimo no contribuye. Es que los demás no me ayudan. El prójimo no contribuye. Sí, los demás. ¿Sabe qué? ¿Sí? Eso era antes que yo. Sí. Realmente sí, nos reímos, pero así era. Es así. Es que aquel me hizo enojar. No, es que lo que él hizo, ¿no? Culpa, ¿no? Y entonces hay una terapeuta muy buena que dice, si yo te toco, a ver, Ricardo, voy a hacer el ejemplo, si yo le toco el brazo, ¿le duele? No. Ok, y si usted tuviera ahí una herida y le hago así, sí. Ok, ahí está, porque no es lo que yo hago, perdón, ya me golpeé aquí, no es lo que yo hago, sino es la herida que usted tiene. Y yo me di cuenta que yo traía muchas heridas, ¿verdad? Mi viejita linda compartió y ella dijo, yo me iba a trabajar y yo dejaba a mis hijos. Eso, digamos, que no lo hizo malintencionado, correcto, que ella en su amor de madre, ella trató de hacer lo mejor, eso también lo aprendí, a perdonar que las personas no hacen las cosas con el fin de lastimarnos. En el caso de mis padres, ellos nos dieron lo mejor que pudieron, hicieron lo mejor, porque ellos, con todo su amor, ¿verdad? Mi mamá habla de que ellos venían de extrema pobreza y ella trató de hacer lo mejor para nosotros. Hoy por hoy yo me doy cuenta que esas veces que yo me quedé, crearon heridas en mí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trabajarlas. Entonces, yo busqué ayuda. Le he dicho a varias amigas, busqué ayuda. Ay, no, es que el psicólogo muy caro, vos. Entonces, vendé. Yo no estoy loco. Es otra cosa que dicen. Yo no estoy loco, no necesito. Pero si nos damos cuenta que, por ejemplo, yo, los que tienen acceso a gimnasios, porque yo el lugar donde vivo no es que tenga... pero ese gimnasio está precioso, Claudia María. Sí, en la montaña, sí, en la montaña, es el mejor gimnasio que pueda haber. Entonces, no tengo para ir al gimnasio, pues hace algo, movete, salí de tu zona de confort, vende algo, vende. Yo les aseguro que tendrán muchas cosas tal vez en la casa para... temprano y te vas a pie a trabajar, no sé, cualquier cosa. Se puede hacer las cosas, pero ya requiere de uno. Voy a hacer una pausita acá con esto. Usted sabe que desde hace un año yo hago ejercicio constantemente y hoy de hecho hasta le pospuse un poquito porque tenía mi entreno, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Mucha gente me ha dicho, ay, es que yo no tengo tiempo de hacer ejercicio, porque tengo que trabajar. Otros me dicen, dichoso usted que tiene dinero, y no es así. Y entonces puede ir. Y a veces, en realidad, cuando uno tiene un propósito, entiende por qué tiene que hacer ejercicio. Y ayer le decía a un amigo, a un buen amigo, mira, yo siento que me está saliendo mucho más barato hacer el ejercicio que estoy haciendo, que cuando esté viejito, cuando me toque una enfermedad. De hecho, yo tengo un antecedente de salud ahí algo complejo, pero desde que empiezo con esta rutina de ejercicios, he gastado mucho menos plata en médicos, en medicinas, en cirugías, que en hacer el ejercicio. Porque uno sabe para qué lo está haciendo. Y cuando uno sabe qué le suma, cuál es el propósito, cuál es mi meta, cuál es mi sueño, y uno tiene que en realidad brindarse cuando tiene la oportunidad como usted de llegar a mujeres emprendedoras y a hombres emprendedores, que tuve la oportunidad de estar con usted el lunes y hay hombres emprendedores también. Uno tiene que transmitir en realidad las cosas verdaderas, lo que es, lo que puede ser, y lo que a uno le funciona. No a todos nos funciona lo mismo. Perdón que haya hecho esta pausa, pero es tan importante lo que Claudia María está diciendo. Mi cuerpo tiene que sentir hormonalmente ese placer, esa energía de hacer el ejercicio, ¿sí? Y no solo el ejercicio es, que cómo lo como, cómo me alimento. Pero a veces no se siente al principio, Ricardo. Pues que hay que acostumbrarse. Claro, hay que acostumbrarse, como la alimentación sana. Al principio no lo disfruto porque yo tengo que romper con esos hábitos. ¿Sí? Tengo que, o sea, al principio no, pero después uno se llega a sentir tan bien que funciona. Yo les pongo el ejemplo a las de mi equipo, le digo, ¿qué pasa con una persona que tiene obesidad y que quiere por salud bajar de peso? Bueno, me quito el pan, me quito el pan y la tortilla, ¿verdad? Pero a la semana, 2 semanas, ay, no siento nada, no miro nada. Sí. No va a ser así, el impacto, uno tiene que ser constante, y tarde o temprano uno llega a ver el resultado, ¿verdad? Correcto. Entonces, ir creando esa disciplina, es el del ejercicio. Usted dice,
cuando usted dijo, yo voy todos los días, dije, claro, usted, eso particularmente no le fue difícil. No. ¿Verdad? Y no lo dejo hacer a donde quiera que hoy lo hago. Exacto, pero hay personas que ese hábito sí les va a llevar un poco más de chance crearlo. Pero poco a poco. Sí, poco a poco. Lo importante es no darse por vencido, es seguir, pero ver. La esencia que yo quiero dejar es qué es lo que a mí no me gusta de mi vida y esforzarme por cambiar esa parte de mi vida. Sí. Usted también hablaba acerca de que no me da tiempo. Es que no me da tiempo es porque me la llevo de todóloga, ¿verdad? Me la llevo de todóloga y quiero hacerlo yo todo. Otra cuestión es que también nosotras esperamos, yo me recuerdo que uno de los primeros libros que me dejó leer un psicólogo, un sacerdote, en paz descanse, es La princesa que creía en los cuentos de hadas. Y las mujeres estamos esperando que el esposo me adivine el pensamiento y que haga algo, así como ese Ricardo. Y entonces, hoy por hoy he aprendido. No ha nacido aquel, ni el libro. No ha nacido el libro, no. Y no han escrito el libro. No ha nacido el autor, ni han escrito el libro. Pero el hecho de que me diga, que me haga. Y hoy por hoy he aprendido a decir, por ejemplo, yo le digo a mi esposo, gordo, hoy tengo ganas de que nos vayamos a tomar un café, pero el punto es que no nos enseñan a pedir las cosas. Otro que sí quiero que por favor aprendan, comunicación asertiva. Sí, tan importante, emocional. Esa inteligencia emocional de poder decir lo que yo siento, porque normalmente, ¿qué hace la mujer? Se queja, se enoja, pero no dice nada, ¿verdad? Uh-huh. 3 cosas de la comunicación asertiva, qué es lo que yo estoy pensando, qué me hace sentir y qué solicitud tengo, porque por ejemplo es que me enoja que hagas tal cosa. Sí. Ajá, pero ¿qué sumaste con eso? ¿Qué aportaste? ¿Qué resolviste? No resolviste nada, porque solo te estás quejando. Uh-huh. Entonces, el decir, por ejemplo, hoy por hoy yo le digo, gordo, tengo ganas de que me traigas flores. Y me dice, ok, y me llevó flores, y yo encantada con mis flores, pero a veces creemos en los cuentos, ¿verdad?, de princesas, de ese príncipe azul. Felices para siempre. De esas películas que nos venden, entonces resulta que estás tú ahí cansada y aparece el guapetón y te lleva la tacita de café y te hace un masajito, y tú crees que eso va a ser así, pero no es así, estoy cansada, quiero un masaje, estoy cansada, ¿verdad? Uh-huh. Y por supuesto, reconocer que tampoco a las parejas se les enseñó eso. Entonces, correcto, es una vía de dos, de ir aprendiendo, pero yo sí he aprendido también una película que le recomiendo, por favor, Cuarto de Guerra, siempre la recomiendo, porque muchas veces vemos que el otro tiene que cambiar y no veo lo que yo tengo que cambiar. Y eso es bien importante. Entonces, yo voy a empezar a cambiar y con mi ejemplo, es mejor con mi ejemplo. Las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran. Entonces, ¿por qué empecé a hablar de esto? Por la organización del tiempo. Si yo digo, ¿por qué? Porque no lo delego, porque estoy bien enojada, lavando los trastos, pero no me enseñaron a pedir ayuda y no me enseñaron a cómo pedir la ayuda, ¿verdad? Sí. Tan importante en el matrimonio llegar a acuerdos, sí, porque es de 2, la vía es de 2, entonces yo también estoy trabajando, yo también estoy produciendo, yo también ayudo con los nenes, ¿verdad? Entonces, por parte de los dos, entonces organizarme. En la organización del tiempo fue donde yo encontré a Marie Kondo, uh-huh, que es una japonesa, es un método de cómo doblar la ropa para guardarla y que cuando yo la saque no se desordene. En la casa, digamos, cómo colocar las cosas en la casa. Entonces, en organización de la casa, porque así desordeno menos. En Montessori no se les da juguetes a los niños. Y para mí eso fue como, wow, el boom. Entonces, no tienen mis hijos un montón de juguetes que ordenar, sino que es algo bien práctico. Montessori es bien sencillo, lo complementé con Marie Kondo, uh-huh, de cómo organizar las cosas en la casa. Entonces, yo puedo organizar mi tiempo para que me dé chance de todo. Delegar, yo le decía a usted delegar. Uh-huh. Por supuesto, a mí a veces me dicen, pero tú tienes quien te ayude en la casa. Claro. Gracias a Dios, y lo escuché y lo aprendí también de un podcast, reconocer que yo tengo quien me ayuda en la casa y no que justificarme. Exacto, no justificarme. Es que tengo mucho que hacer, es que tengo 3 hijos, no. Entonces, lo tengo, ¿no? Busqué, por supuesto que hay tiempos que yo no he tenido quien me ayuda en la casa, no quiere decir que porque yo tengo quien me ayuda en la casa es que yo puedo fluir, yo tengo que organizarme, reorganizarme cuando no tengo quien me ayuda en la casa, pero qué bonito, y lo escuché también en un podcast,
donde dice, es mi socia, ella es mi socia y ella para nosotros es parte de la familia, porque cuando yo salgo a visitar a mis clientes, ella se queda con mis hijos, entonces es mi socia. Me encantó ese podcast, dije, sí, estar alineadas, estar alineadas, exacto. Entonces, tengo quien me ayude, puedo delegar ciertas cosas para que yo pueda organizar bien mi tiempo y hacer las otras actividades. ¿Hay algún paradigma como el de los 21 días? Hace algunos años leí un libro que también se llama El poder de los hábitos, que explica que en tiempos de guerra, cuando le amputaban un miembro a un soldado, resulta que en 21 días el soldado se adaptaba mucho más a estar sin su manita, al estar sin su piernita y a estar en las muletas, y entonces ahí va haciendo sentido, match lo que usted dice de la adaptación. Hay otros que dicen que no son 21, que son 63. Pues será el sereno. Sí, ¿sí? Lo que sea, hay que hacerlo. Incluso en ese libro habla de cómo surgió Alcohólicos Anónimos, por ejemplo. No es necesariamente cambiar, hablar y dar discursos, sino que el creador de Alcohólicos Anónimos en Estados Unidos, que él bebía y él se fue a accidentar una vez con su hijo y su hijo estuvo a punto de morir por tanto que bebía, dijo, tengo que cambiar mis hábitos. Y entonces lo que hace Alcohólicos Anónimos es cambiar los hábitos. Cuando una metodología la aplican bien, es trabajar en los hábitos para que mi cuerpo, mi mente, no desee ese estímulo, que así se llama, del buscar la recompensa del beber o de lo que me lleva. Es así, es alejarme de algo malo y cambiar el deseo, cambiar el inicio, cambiar la raíz. Hicimos un trabajo ahí con un grupo de emprendimiento de Claudita y Lunes y hacíamos un listado. ¿Qué cosas haces en tu día? ¿Cuáles son tus sueños? Escrito todo. Y entonces comparemos. ¿Qué de lo que hago en mi día cuadra con mis metas y mis sueños? Y muchas cosas no cuadran. Entonces, ¿qué hago? Sustituirlas. O sea, primero desecho las que no me suman, veo las que sí me suman y tal vez hasta tiempo me da de agregar otras que me van a sumar mucho más. Y eso no quiere decir no levantarme tarde un día. Eso no quiere decir no ver una película. Tocarlo, sí. Gracias por tocar ese tema porque ya no nos podemos pasar al otro extremo de ya no permitirme ciertas cosas, ¿verdad? Porque como mamás es importante que tengamos nuestro momento, tomar nuestras pausas durante el día, el también darme ese apapacho y de reconocer, decir, lo estoy haciendo bien, verme al espejo y decirme cosas bonitas y no pasa nada. Yo estoy aprendiendo eso de que no pasa nada un día que yo me levante tarde, ¿sí? No pasa nada un día que me quise acostar con mis hijos a ver peli, porque también me esfuerzo por ser hashtag sin pantallas, porque he visto el impacto que las pantallas tienen en el cerebro del niño. Marian Rojas Estapé habla de los altos niveles de demencia que se aproximan por el exceso de las pantallas en los niños, ¿verdad? La generación de ahorita que va a crecer, ella dice, un alto porcentaje con demencia. Entonces, me esfuerzo por ser sin pantallas, pero a veces vemos una peli y yo digo, ok, listo, no pasa nada, no pasa nada. Eso de que está bien, aprender también a soltar. No quiero irme, Ricardo, sin comentar esto. Cuando yo decidí irme de la empresa, yo me senté con mi mamá y le dije, madre, me voy con mis papás, ¿verdad? Pero recuerdo mucho las palabras de mi mamá y mi mamá me decía, me dijo, ok, quiero ver qué vas a hacer, esto. ¿Y cuánto vas a ganar? Esto y esto. Mi mamá, muy bueno, me gusta tu emprendimiento, muy buen negocio, pero la frase que ella me dijo, lo vas a hacer y lo haces, ¿cuál es lo máximo que puedes llegar? Me dijo yo. Le dije el rango y me dijo, ok, lo vas a hacer, me dijo, pero no vas a hacer llamarada de tusa. Okay. Si te vas, me dijo, es para hacer y lo haces bien, con excelencia. Yo, ok, listo, y eso me quedó grabado, ¿verdad? Y muchas de las cosas que yo tengo es aprendido de mis padres, del trabajo, del esfuerzo. A mí me dicen, a veces me molestan, ¿qué herencia vos? Y yo, la mejor herencia que mi mamá me pudo dejar fue la fe. Sí. Y el trabajo, ¿verdad? Mi mamá, la fe de mi mamá es inquebrantable definitivamente. Y yo le agradezco porque ella nos transmitió a nosotros esa fe. Yo le digo, madre, si yo tengo, yo le digo a mí, me recuerdo también que cuando yo iba a elegir a mi esposo, hubo un momento en mi vida dije, yo no, Señor, yo sentía como que andaba perdida y paré en mi vida y yo le dije, Señor, elige
tú, por favor, a mi esposo, que sea la pareja que tú tienes preparada para mí. Y yo le digo a mi esposo, amor, si nosotros estamos juntos, es por las oraciones de mi madre y las oraciones, por supuesto, de mi suegra, porque imagínese la esposa que él consiguió. Modestia aparte, ¿no? Herencia de mi madre. Herencia de mi madre. Sí. No, y entonces, de verdad que para mí el matrimonio que llevamos con mi esposo, yo digo bendito sea Dios, porque es un matrimonio extraordinario, nos encanta me encanta lo que estamos formando, nos encanta porque lo hemos compartido con él, pero es también por las oraciones de mi mamá. Entonces, la fe que mi mamá nos ha heredado a nosotros, yo digo, wow, tal vez en su momento mi viejita no miraba como que no funcionan las oraciones con Claudia, pero al final ella, yo le digo, madre. Sigue orando, doña Angélica. Sigue orando, madre. Yo veo y sí, o sea, las oraciones, el poder de las oraciones de una madre, seguro. El poder de las oraciones de una esposa. Entonces, es también permitirnos, ¿verdad? Era por el comentario que usted hacía. Perfecto. Que también. Y la vida incluye sufrimiento, entonces no es pedir en la oración no sufrir, es aprender a manejar muchas circunstancias, salir adelante y entender lo que me decía hace rato, que las cosas pasan por algo y para algo. Dice Colosenses, no, perdón, se me olvidó en este momento, pero dice que... ¿Todo obra para bien? No. Sí, no, que todo, absolutamente todo está hecho por Él y para los propósitos de Él. Se me olvidó la cita. Mi cita favorita es Romanos 8:28, que todo obra para bien de los que aman al Señor, todo. Y no le voy a decir que cuando pasan algunas cosas yo, ay, toda fresh, no. O sea, me pega en el momento, pues, ¿verdad? Lloro, pero pues sigo adelante, que eso realmente es lo importante, el tomarnos de la mano de Dios, el trabajar, como dice Ricardo al principio decía, ay, yo quiero, ajá, pero ¿qué estás haciendo para llegar a eso? Correcto. Entonces, si tú ves que tu dinero no te rinde, que sí cae plata a tus manos, pero no te rinde, busca asesoría en finanzas. Si tú ves que lo tuyo es la organización, busca algún asesor, algún coach, algún libro para ver con mis finanzas. Pero lo que sí es que, digamos, yo tuve que, cuando Ricardo me decía, mire, Claudita, es que esto y esto, y yo, ay, bueno, ¿verdad? Un poquito ahí, pero decía, ok, lo voy a hacer, lo voy a hacer, pero ¿de qué me sirve a mí leer un libro, pero no aplicarlo? Hay que llevarlo a la práctica, ¿verdad? Y lo que sí yo les digo es que las redes sociales, como hablaba Ricardo, los consumos que generan dopamina, exactamente esos shots que le dan al cerebro, y entonces al final es una droga, Es una droga. Y es algo que un autor, se me olvida en este momento el nombre de un libro que estoy leyendo, que le llama que es la dopamina fácil. La dopamina fácil es ver una buena película, me gustó y me estoy comiendo algo y me estoy tomando la bebida que dijo aquí Claudita y entonces yo me siento bien. Terminó la película, terminó la gaseosa, quiero más. Uno debe saber generar su propio placer a través de sus logros, de su constancia. Obviamente para eso tengo que tener metas y un propósito. Y sí, ¿por qué no? Levantarme tarde un día no es malo, pero tengo que saber que tengo un propósito, que tengo que seguir trabajando. El tiempo se nos está yendo con esta mujer. Sí, se me va el tiempo. Y usted tiene que hacer, y se tiene que ir ya. Claudia María, de verdad me gustaría seguir conversando con usted. Gracias por las enseñanzas que nos ha dejado. Decidí que fuera usted alguien que nos enseñara de esto, porque he visto que ha evolucionado, que cambia muchas cosas. El primer libro que le recomendé fue Cómo ganar amigos e influir en las personas, y cuando lo empezó a leer dijo, qué libros de los años 30, no. Pero yo hice las del señor Miyagi. Sí. Léalo. Sí, léalo. Yo, bueno, le digo, pero está bien. Sí, la obediencia es tan importante. Tan importante la obediencia de tanto de un libro, tanto como de alguna prédica, ¿verdad? Por supuesto, de los padres, pero tener discernimiento, porque a mí a veces yo empecé a leer cuando di a luz un libro de crianza donde decía, deje llorar a sus hijos, no los malacostumbre, y eso no conectaba conmigo. Dije, ay, no, esto no es lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, de ahí me pasé mi primer libro, fue Crianza Respetuosa de los 0 a los 6 años. Me encantó ese libro, hizo súper clic conmigo, dije, listo, ¿verdad? Entonces, sí, tan importante el ser obedientes, porque ¿de qué me sirve estar viendo, leyendo y escuchando consejos si no? Es lo que le digo de las 5 personas con las que más convivimos.
Otro libro que me encanta es el de las personas vitaminas, de Marian Rojas Estapé, muy bueno, pero al final es eso. Yo siento, como dice mi mamá, todo emprendimiento y todo negocio te da cuando sabes trabajarlo, cuando sabes ahorrar, cuando tenés disciplina. La disciplina es algo que yo he tenido que trabajar conmigo. Bien dice Yokoi Kenji, la disciplina tarde o temprano vence la inteligencia. Lo comenté en el otro episodio que grabamos. Es que yo no fui la mejor estudiante, yo no fui de cienes, yo no fui de magna cum laude, pero aquí estoy. Yo estoy muy feliz con mi vida. Le está mucho más realizada que, con todo respeto, que muchos que tienen muchos cartones, claro, ¿verdad? O sea, no depende de eso. No depende de un título, definitivamente y no si depende. ¿Y si el propósito es eso? Sí depende, pues, ¿verdad? O sea, si está parte de mi propósito servir a través de lo que sea. Pero siempre buscando la excelencia. Yo le digo a mis hijos, nos tenemos que esforzar todos los días por ser mi mejor versión. Hoy, ser mi mejor versión, ¿verdad? Es exacto, ser mi mejor versión. Y como dijo, lo voy a decir, que escuché en un podcast a Vero, y Vero decía, estoy en un momento de mi vida donde le puedo poner pausa y la podría vivir así. Y le dije a mi esposo, me encanta esa frase. Estoy en un momento de mi vida donde yo le puedo poner pausa y me encanta, la estoy disfrutando la maternidad, por supuesto, con sus altibajos, porque no se crean una foto bonita que subo a mi Instagram, ¿verdad? Y a veces yo le digo a mi esposo, ¿no han visto todo el proceso que he llevado? Todos somos seres humanos, todos pasamos cosas, no crean una historia bonita de que, ay, todo paz, felicidad, no es todo, ¿no? Tu actitud va a determinar tu altitud. Todos tenemos pruebas, todos tenemos procesos, todos tenemos conflictos, pero cómo nosotros lo tomamos, esa va a ser la gran diferencia, ¿verdad? Creo que ya llegamos al tiempo. Sí. Se me va. ¿Dónde está el botón de apagado? Bueno. ya lo he encontrado. Ya, este fin de semana precisamente pienso apagar el teléfono y desconectarme y descansar, porque ha sido una semana intensa, ¿verdad? Intensa. Pero gracias, Claudia María, porque justamente esa intensidad es la que la hace especial, y el saberla manejar la hace mucho más especial, y el haberse tomado el tiempo de compartir con nosotros. Si cree que usted está bien y no le importa lo que acaba de escuchar, compárteselo a alguien. Yo le voy ahora, disculpen la interrupción, pero yo sí les voy a decir, si ustedes escucharon y vieron esto, es que hay un propósito, porque a veces nosotros oramos y le pedimos a Dios una respuesta, pero Él nos manda la respuesta y la dejamos y la obviamos. O sea, de muchas maneras el Señor nos va a responder, con una canción, con un libro, con un podcast. Así que si usted vio esto, yo no estoy de acuerdo con mi querido Ricardo. Sí, hay algo definitivamente, solo que hay que escuchar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de este podcast. Y compártalo, de verdad es un esfuerzo que estamos haciendo en un día sábado, pero donde gracias a Dios hay trabajo. Así que, Claudita, gracias, seguramente la volveré a invitar, no lo dudemos, ustedes siempre me sorprende ahí con más de algo. Ojalá, eso es la idea, sumar siempre. Me quedo con la fe, me quedo con el autoaprendizaje, me quedo con que tengo que tener discernimiento sobre qué tengo que aprender, sobre qué tengo que tener fe, que tengo que ser ordenado y disciplinado y alimentarme bien y hacer ejercicio y siempre ser agradecido. Así que gracias por estar con nosotros en el episodio 20. Gracias, Claudita. Y gracias, nos vemos Ricardo. En el 21. Feliz día. Trainers Podcast.